Comenzamos con el análisis y datos de los resultados de la quinela Pro Gol de media semana número 608. Ok, aquí se muestra lo que es el mapa comparativo de la quinela número 608 de media semana Pro Gol, en la cual puse 3 fijos y 6 dobles para esta quinela. Desgraciadamente no alcanzamos premios, pero sí tuvimos un buen número de buenos resultados en esta quinela. Tuvimos un total de 7 aciertos y 2 descalabros para esta quinela. El primer encuentro que nos tumbó fue el Toluca Pachuca y me fui con un local empate y cayó la victoria del Toluca por 5-1 frente al equipo del Toluca. La verdad fue una goleada, la verdad. Ya parece que tenemos campeón para el fútbol mexicano. En la segunda que nos tumbó el Borussia Dortmund contra el Manchester City, y nos fuimos con la visita y desgraciadamente cayó el empate en este encuentro. Ni modo, estas fueron las dos que nos tumbaron el resultado positivo que íbamos llevando bien, pero vamos a ver si podemos tener ese mismo resultado, ese mismo rendimiento, tratar de obtener un buen resultado en estas quinelas, tratar de fijarnos cuál es el posible ganador o combinación que nos puede dar esta formación de esta quinela. Ya ustedes toman la última palabra. Vamos a comenzar con el análisis de las siguientes de esta semana, de esta quinela. Comenzamos con el análisis y datos de la quinela Pro Gol de media semana número 609. Liverpool contra Nápoles. En los últimos 5 encuentros de Liverpool lleva 4 victorias, 0 empates, una sola derrota. Nápoles, en tus últimos 5 encuentros lleva 5 victorias, 0 empates, 0 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Liverpool lleva 4 victorias, 1 empate, 0 derrotas. Mientras que el equipo de Nápoles, en tus últimos 5 juegos de visita lleva 5 victorias, 0 empates, 0 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para el Liverpool, un empate para ambos equipos y 3 victorias para el Nápoles. Su último juego fue el 6 de septiembre de 2022, en la cual Nápoles y Liverpool quedaron 4-1. Para este encuentro voy con local visita. Siguiente partido, Rangers contra Ajax. En los últimos 5 encuentros del Rangers lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Mientras que el equipo del Ajax en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 0 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Rangers lleva 3 victorias, 1 empate, una sola derrota. Mientras que el equipo de Ajax en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 0 empates, 3 derrotas. En el único enfrentamiento que han tenido estos dos equipos han sido 0 victorias para el Rangers, 0 empates para ambos equipos y 1 victoria para el Ajax. Su último juego fue el 6 de septiembre de 2022, en la cual el Ajax y Rangers quedaron 4-0. Para este encuentro voy con un local visita. Siguiente partido, Bayern Múnich contra Inter de Milán. En los últimos 5 encuentros del Bayern Múnich lleva 5 victorias, 0 empates, 0 derrotas. Mientras que el equipo de Inter de Milán en sus últimos 5 encuentros lleva 4 victorias, 1 empate, 0 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Bayern Múnich lleva 4 victorias, 1 empate, 0 derrotas. Mientras que el equipo de Inter de Milán en sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias, 1 empate, una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 3 victorias para el Bayern Múnich, 0 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Inter de Milán. Su último juego fue el 6 de septiembre de 2022, en la cual Inter y el Bayern quedaron 0-2. Para este encuentro voy con un local. Siguiente partido, el Sporting de Lisboa contra el Frankfurt. En los últimos 5 encuentros de Lisboa lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Mientras que el equipo de Frankfurt en sus últimos 5 encuentros lleva 4 victorias,
0 empates, una sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Lisboa lleva 4 victorias, 0 empates y una sola derrota, mientras que el equipo de Frankfurt en sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias, 0 empates, 2 derrotas. En el único enfrentamiento que han tenido dos equipos han sido una victoria para el Lisboa, 0 empates para ambos equipos y 0 victoria para el Frankfurt. El último juego que tuvieron fue el 6 de septiembre de 2022, en la cual Frankfurt y Lisboa quedaron 0-3. Para este encuentro voy con un local. Los invito a suscribirse y a compartir tu canal Brogol Pro 7, en la cual daremos el análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha. Siguiente partido: Marsella contra el Tottenham. En los últimos 5 encuentros del Marsella lleva una sola victoria, 0 empates, 4 derrotas, mientras que el equipo de Tottenham en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Marsella lleva una sola victoria, 1 empate y 3 derrotas, mientras que el equipo de Tottenham en sus últimos 5 juegos de visita lleva una sola victoria, 1 empate, 3 derrotas. En el único enfrentamiento que han tenido estos dos equipos, 0 victorias para el Marsella, 0 empates para ambos equipos y 1 victoria para el Tottenham. Su último juego fue el 6 de septiembre de 2022, en la cual Tottenham y Marsella quedaron 2-0. Para este encuentro voy con un local visita. Siguiente partido: Shakhtar contra Leipzig. En los últimos 5 juegos del Shakhtar lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota, mientras que el equipo de Red Leipzig lleva en sus últimos 5 encuentros 4 victorias, 1 empate, 0 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Shakhtar lleva 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas, mientras que el equipo de Leipzig en sus últimos 5 juegos de visita lleva una sola victoria, 2 empates, 2 derrotas. El único enfrentamiento de cara a cara entre ambos equipos han sido una sola victoria para el Shakhtar, 0 empates para ambos equipos y 0 victorias para Leipzig. Su último juego fue el 5 de septiembre de 2022, en la cual Leipzig y Shakhtar quedaron 1-4. Para este encuentro voy con un local empate. Siguiente partido: Juventus contra el PSG. En los últimos 5 juegos que ha tenido el Juventus lleva 2 victorias, 0 empates, 3 derrotas, mientras que el equipo de París en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Juventus lleva 3 victorias, 1 empate, 1 sola derrota, mientras que el equipo de PSG en sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas. En los últimos 2 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos ha sido una victoria para el Juventus, 0 empates para ambos equipos y 1 victoria para el PSG. Su último juego fue el 5 de septiembre de 2022, en la cual PSG y Juventus quedaron 2-1. Para este encuentro voy con un local visita. Siguiente partido: Feyenoord contra. En los últimos 5 encuentros del Feyenoord lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota, mientras que el equipo de Lazio en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Feyenoord lleva 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas. En los últimos 5 juegos de visita, el equipo de Lazio lleva 3 victorias, 1 empate, 1 sola derrota. En el único enfrentamiento que han tenido estos dos equipos han sido 0 victorias para el Feyenoord, 0 empates para ambos equipos y 1 victoria para Lazio. Su último juego fue el 7 de septiembre de 2022, en la cual Lazio y el Feyenoord quedaron 4-2.
Para este encuentro voy con un local empate. Siguiente partido. Real Sociedad contra el Manchester United. En los últimos 5 encuentros del Real Sociedad lleva 4 victorias, 3 empates y una sola derrota. Mientras que el equipo del Manchester United en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Real Sociedad lleva 5 victorias, 0 empates, 0 derrotas. Mientras que el equipo del Manchester United en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 3 victorias, 1 empate, una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para el Real Sociedad, 2 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Manchester United. Su último juego fue el 7 de septiembre de 2022, en la cual Manchester United y Real Sociedad quedaron un 0-1. Para este encuentro voy con un local. Los invito a suscribirse y a compartir tu canal Pro Gol Pro 7, en la cual daremos el análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha. Damos por finalizado el análisis y datos de la quiniela de media semana Pro Gol número 608. Suerte y nos vemos.